Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muchísimas gracias, Juan Fulvio Sempronio Llanos, en la operación técnica. Muchísimas gracias, querido amigo. Estamos en comunicación con la licenciada Dorrit Bush. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Cómo anda bien. Juan? Bien, Juan Eusebio, de los Palotes, ahí anda. Todo muy bien. Él todo está muy siempre bien. Atrás, en la sombra no se lo ve. No, están las tinieblas más que en las sombras. En Pero bueno, tinieblas. ahí está, por ahí atrás. ¿Cómo anda Bueno. usted? Bien. Aquí esperando a ver de lo que vamos a conversar hoy, que el título es muy seductor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto de los apegos, sí. ¿No? Que a veces tenemos apegos que nos hacen daño, puse. Sí. Bueno, primero tenemos que hablar un poco de qué es un apego. Uh-huh. Un apego. Viene de la palabra pegamento, ¿no? Como la gotita. Claro. Como que un apego es una relación que tenemos con alguien o con algo, porque ojo, no es solo con alguien, ¿eh? También puede ser con algo. Más cosas materiales, sí. Sí, con algo, o con escuchar música, o con... es algo que nos importa mucho, ¿no? Que significa mucho. Es el contacto que tenemos con algo que nos significa mucho y que es importante para uno, ¿no? Porque el famoso apego emocional. Claro, porque fíjese que con el tiempo que uno va tomando contacto con algo o con alguien, porque con algo también puede ser un deporte, puede ser un hobby, puede ser alguna otra cosa, un lugar, uno puede estar muy apegado a un lugar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay gente que dice, yo de acá no me mudo ni loco, porque a mí me encanta. O sea, con el tiempo que uno va armando una relación, es interesante esto, Jorge, porque esto es como si uno hiciera una inversión. Cuando usted hace un negocio, usted empieza un negocio, usted hace una inversión. Uh-huh. O sea, usted pone cosas en esta actividad. Entonces usted empieza a tener un hobby, por ejemplo, o usted empieza interés. Yo, por ejemplo, ahora que tengo un nieto que hace rugby, que se dedica al rugby, y yo realmente de rugby no sabía pero nada de nada, y además es un deporte que tiene reglas tremendamente difíciles de entender. Pero bueno, yo empecé a ver los partidos donde juega él y a veces, cada vez que pasan un partido, trato de mirar trato de empezar a entender más de todo este asunto. Sí. Y bueno, y con el tiempo uno va armando una relación, pero esto es con personas lo mismo que con actividades, con como esto, con cosas que te van gustando, te vas interesando, vas haciendo una relación y es como eso. Por eso yo pensaba, es parecido como cuando uno invierte en un asunto, ¿no? En un negocio. Vos vas invirtiendo para que después te dé un resultado, te va a ir dando un resultado. Sí. Y eso cuando de pronto, y bueno, y cada vez vas sintiendo, porque ¿qué es estar apegado? Apegado es estar como muy junto. Es como cuando con las personas, por ejemplo, es más fácil de explicar, que uno siente que la persona es un pedazo de uno. Uh-huh. Bueno, ojo, porque esto es tremendamente peligroso porque nos exponemos a sufrir, y bastante. ¿Por qué? Porque la persona no es un pedazo de uno, ni tampoco ¿qué? Aquí Lucía me dice, cortito el mensaje, dice, es como estar dependiendo de otra persona todo el tiempo. Claro, es estar muy acostumbrada a estar con esa persona, es necesitar a esa persona, sí, bueno, pues si los apegos son
muy, muy, muy intensos, hasta se puede llamar una relación simbiótica. Simbiótica, usted sabe que la simbiosis es que están unidos como si fueran una sola cosa. Sí. Pero bueno, como le dije hace un ratito, como uno no es, la otra persona no es una parte de uno, porque no lo es. Esto pasa mucho con los hijos, por ejemplo, ¿no? Está muy apegado. Sí. Imagínese una mamá, cuando yo digo que es como una inversión, cuando uno ve una mamá joven con un bebé, todo lo que pone, todo lo que hace, todo lo que el trabajo que tiene con el bebé, cómo se ocupa, todo es como, bueno, está como invirtiendo en ese vínculo. ¿Y qué pasa? Que a medida que el bebé crece, si todo funciona de manera normal, tiene que ir despegándose de a poco, lo cual es como cuando uno tiene una curita en la piel y vos te la vas sacando y a vos te duele. Uh-huh. A vos te duele porque te saca como un pedacito de la piel. Y bueno, cuando uno se tiene que ir despegando en un vínculo donde... En este caso es saludable, porque en este caso es saludable que los hijos con el tiempo, a medida que se van desarrollando, se vayan despegando de la mamá. Y del papá también, pero sobre todo de la mamá, cosa que las mamás a veces nos cuesta muchísimo tolerar. Porque es como retirar lo que uno fue invirtiendo, ¿no? Tengo que ir retirando lo que se llama la libido. Libido en psicoanálisis es esa energía vital que hace que yo a la mañana me levante y diga, hoy tengo la radio con Jorge Giacomelli. Eso es una especie de energía, eso es una libido. Yo pongo libido en esta transmisión. Yo pongo acá libido, y usted también, ¿no? Si claro. Usted mañana me dice, esto no se hace más, ¿y yo qué hago con todo? Es como tener un paquete de libido que ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago? Voy a tener como un agujero, se me va a hacer un agujero en eso que yo tenía esta actividad. Bueno, entonces, hay un apego que es normal y hay un desapego que es normal y que se va a ir haciendo con sobre todo los hijos a medida que los hijos crecen. Uh-huh. Y que no es nada fácil. No, para nada. Y no, porque además también es un ir y venir. Los chicos también a uno todavía lo necesitan y bueno... Aquí tengo otro mensaje. Dice, buen día, soy Miriam. Parecerá una pavada, pero mi marido tiene un auto hace 30 años viejo y no se puede desaprender de él. Desaprender, dice. Bueno, desapegar quizás. Sí. Cuida y lo lava todos los días. Saluditos. ¿Usted se da cuenta? Bueno, pero es así, pero es interesante. A mí me parece lo mismo con ropa. ¿No ve que a veces uno tiene una ropa de la cual está apegado y que ya está toda vieja y que tiene agujeritos por todos lados y que uno es la camisa o el saco o es el pantalón que uno ama y que uno se pone cuando está en casa y nadie te ve? Uh-huh. Y ahí estás cómodo y todo, estás apegado. Qué cosa tan interesante, ¿no? Entonces, también es como una parte de uno. O si yo tengo, por ejemplo, un florero y estoy muy apegada a ese florero porque tiene una historia. Generalmente las cosas de las cuales estamos apegadas son cosas con las que tenemos una historia. Por ejemplo, sí. Nosotros dos tenemos una historia, porque ya vamos entrando en el 6º año de estas transmisiones. O sea, hay una historia, ¿no? Y con los hijos, ¿qué duda cabe? Tenemos una historia y esa misma historia nos va vinculando, pero bueno, poco a poco, a medida que los hijos no te necesitan tanto, van haciendo su propia vida. Y bueno, y si todo es más o menos normal, se alejan
pero no tanto, y siguen estando cerca, pero tampoco no tanto. Podemos vivir separados un buen tiempo y no pasa nada, ¿no? Pero cuando el apego es tremendamente intenso, cuando ya va más para el lado de la simbiosis, entonces ya la madre, por ejemplo, al hijo no lo deja tranquilo. No lo deja tranquilo, y el hijo ya tiene su edad, vaya a saber cuánto, póngale 30, y la mamá lo llama todos los días y le pregunta qué hace y a dónde va y qué comió, y entonces, y bueno, y el hijo en parte no sabe cómo sacarse la mamá de encima, y en parte también está acostumbrado a que está esa mamá tan pendiente, ¿no? Entonces, cuando en ese vínculo pasan después cosas, entonces uno sufre muchísimo, pero muchísimo. Otro mensaje que tengo aquí, gracias. Eugenia dice, soy de La Tablada, hace muchos años tuve una relación muy fuerte y me terminaron dejando, y después me costó horrores volver a emocionarme. Espere que bajo. Dice, mi psicóloga me dijo que tenía un desapego emocional muy fuerte, que todo con el tiempo iba a pasar y sanando relaciones. Saludos. Y sí. Desapego emocional. Lo escuché alguna vez. Desapego emocional. Es interesante, ¿no? Porque no es algo que se toca y que se ve. Uh-huh. Nosotros que estamos tan acostumbrados a hablar de lo que es de que lo importante es lo material. Pero un apego no se toca, no se ve, no lo podés pesar, y sin embargo, tiene una importancia, es tan importante que a veces, muchas veces sucede que una persona cuando sufre un desapego así como cuenta esta oyente, que va más allá de lo que ella quería, se enferma. Nosotros que acá hablamos tanto de las enfermedades psicosomáticas y de las enfermedades en general, cuando tenés que separarte de alguien que vos sentís que necesitas para vivir como necesitas el aire para respirar, otra vez estamos con esta idea de que esa libido que vos colocaste, entre comillas, porque no es algo que, como dije, no se toca, pero uno dice, colocó su interés en tal. Ahora, ¿a dónde? ¿A dónde va? Y bueno, una cosa que nosotros pensamos es que se vuelca sobre la propia persona y se descarga, después puede llegar a descargarse en una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, es algo bastante típico en las enfermedades cancerosas. En las enfermedades cancerosas hemos observado, bueno, es bastante largo para explicar y bastante complejo, y lo que yo voy a decir lo dice mucha gente, pero hay que después agregarle más elementos que yo no voy ahora a desarrollar. Pero generalmente lo primero que se observa es un duelo muy importante que esa persona tuvo que hacer porque perdió una relación que sintió como, así como le acabo de decir, como si fuera alguien, que si fuera con uno mismo, ¿vio? Como si fuera con uno mismo, pero es otro. Es otro, pero yo me vinculo con ese otro como si yo estoy siempre unida, siempre sé dónde va, qué hace, todo es como si estuviera conmigo misma. Y resulta que, por ejemplo, a veces pasa que esa persona supóngase que se muere. Uh-huh. Y bueno, y esta persona puede... Mire, es interesante porque yo conozco un caso de una mujer que vivía con su hija. Y todo bien, y la hija no sé qué pasó, no sé si se murió o si se fue o qué. La cuestión que cuando la perdió de su vida empezó a desarrollar un cáncer. Resulta que al tanto tiempo se le instala una sobrina en la casa y pudo empezar a armar con esa sobrina algo bastante parecido
a lo que tenía con la hija y se curó del cáncer espontáneamente. Les cuento esto porque esa es la famosa pregunta, cómo a veces una enfermedad se puede curar espontáneamente. Espontáneamente, ¿qué quiere decir? Sin remedios, te curaste solo. Claro. ¿Cómo es que te curaste solo? Porque te cambiaron las circunstancias. Te cambiaron las circunstancias y lo que vos sufrías y reprimías, desapareció del mapa. Porque ese agujero que le dejó la hija que no estaba más, de golpe se volvió a llenar con una sobrina que seguramente ella le tenía mucho afecto, pudo desarrollar una muy buena relación, y entonces, listo, ahí se equilibró todo, se descargó, y como uno podría decir, la enfermedad no era más necesaria, ¿no? Ya no porque nosotros necesitamos la enfermedad para descargar un sentimiento que nosotros no tenemos en la conciencia. Y bueno, pero si ese sentimiento se me va, porque las circunstancias me cambiaron, mire qué interesante que es eso. De pronto, bueno, se me curó solo. ¿Y por qué? Y no sé. Bueno, pero nosotros queríamos hablar de los apegos que nos hacen daño. Porque bueno, vuelvo a decir, hay apegos que son normales, que son saludables, que son no tienen esa intensidad tremenda, sino que son término medio, para decirlo de una manera. Uh-huh. Y tenemos apegos que nos hacen daño. ¿Y por qué? ¿Por qué me hace daño? Y porque acá hemos hablado muchas veces que hay relaciones que son tóxicas. Sí. Es una palabra que le gusta mucho a la gente. Está muy de moda, sí. ¿Por qué es tóxico? Porque a mí no me es indiferente con quién estoy, ¿no? Y si yo estoy con una persona, ahora voy a decir algo y van a empezar a aparecer los comentarios, estoy segura. Por ejemplo, estoy con alguien que es muy celoso, como muchas veces apareció acá en el programa el comentario que estoy con una pareja que es muy, muy celoso, ¿no? Y bueno, o me trata mal, simplemente, o es una persona que es bastante rayada. Sí. Como se dice, y me trata mal. Y si yo tengo una persona rayada, más allá también de preguntarme, bueno, ¿por qué diablos yo estoy con esta persona? ¿Por qué ya empecé a engancharme con esta persona? Supóngase una amiga, ni hablar pareja, o puede ser otra cosa. Bueno, primero también tengo que preguntarme eso, pero una vez que me doy cuenta, con el tiempo me doy cuenta, pero esta persona está bastante rayada, entonces me hace daño, porque vio cuando uno dice que entre dos personas hay una onda. Sí. La onda no es buena, si la onda es tóxica, te hace mal. Entonces un buen día vos decís, no, mejor, primero es difícil darse cuenta, sí, ¿no? A veces somos medio masocas y de alguna manera lo buscamos, o una vez que empezamos a engancharnos, cuanto más enganchada estoy, más me cuesta después desengancharme. Claro. Suponete que yo conocí una persona, me empecé a hacer amiga, al principio las cosas más o menos, bastante bien, vio, escobas nuevas dicen que barren bien. Uh-huh. Después poco a poco me empiezo a sentir mal porque no me contesta, porque hace programas por su cuenta y nunca me avisa, porque tiene costumbres que yo no comparto, porque a veces hay personas que tienen, supóngase que es una persona que todos los días está despierta a las 3 de la mañana y después duerme hasta las 12. Uh-huh. Y yo me empiezo a dar cuenta que eso conmigo no va,
porque yo soy tempranera, y bueno, y empiezo a darme cuenta que hay montones de, ¿cómo se puede decir?, de pequeñas cosas que no encajan y que me hacen mal, y más si es una persona, por ejemplo, muy envidiosa, entonces eso me lo va a hacer notar de alguna manera, o por ejemplo con alguien muy competitivo. Claro. Que siempre me quiere ganar, que siempre me quiere triunfar, que siempre me quiere demostrar que es mejor que yo, que hace las cosas mejor que yo. Y bueno, con el tiempo me tengo que preguntar, a ver, ¿esto a mí me hace bien o esto en realidad a mí me hace mal? Y entonces tal vez tengo que ir separándome, ¿no? Tendría que ir separándome, alejándome. Y saben que no es nada fácil eso. No, obviamente que no. Primero me tengo que dar cuenta. Después, cuando me di cuenta, tengo que empezar a tratar de distanciarme como puedo. Y bueno, y no es fácil porque es como es un duelo y es un... Imagínense que yo... Julia, perdón, Julia dice, qué fea que es la dependencia, me ha pasado, es horrible, saludos. Bueno. Sí, la dependencia conflictiva es fea, porque sabe que nosotros dependemos todos muchísimo del aire que respiramos, por empezar. Fíjese qué dependencia tenemos del aire que respiramos, no podemos estar más de 5 minutos. Y sin embargo, ¿usted se preocupa? No, ¿sabe cuándo nos preocupamos? Cuando falta. Por ejemplo, en la pandemia. Ahí fue un quilombo, perdón la palabra, ¿se acuerda que teníamos que ir con los hijos y demás? Pero en general, yo no me estoy diciendo, ay, qué sufrimiento, cómo dependo del aire. Sí, cuando nos falta, cuando estoy en un lugar donde estoy encerrada y donde empiezo a sentir que me ahogo, bueno, ahí, ¿no? Pero en general dependemos de muchísimas cosas, no nos damos cuenta, es prácticamente natural y normal. Lo que nos hace sufrir muchísimo es la dependencia conflictiva. ¿Qué quiere decir? Una dependencia conflictiva es, por ejemplo, cuando tengo miedo a que me abandonen. Claro. Justamente. Cuando yo empiezo, hay personas que les cuesta muchísimo comenzar una relación porque ya vienen con ese temor al abandono, y ese temor y es un lío bárbaro eso, porque muchas veces ese mismo temor condiciona, ¿no? Porque si yo me acerco a usted, por ejemplo, y de entrada digo, seguro que esta persona a mí me va a tratar mal, seguro que y qué sé yo, y qué sé cuánto, ya me voy a acercar de una manera que al final usted me va a decir, mire, Dorrit, ¿por qué no se va un poco a la esquina a ver si yo... Digamos, nosotros con lo que con la manera que nos acercamos a las otras personas, ya vamos a condicionar el vínculo, ¿no? Y bueno, y por algo también vamos a elegir a fulanita y no a sotanito para acercarnos, para hacernos... Creo que uno dice, dime con quién andas y te diré quién es. Ese es un dicho que es muy interesante porque tiene siempre que ver con algún aspecto de uno mismo. Después hay personas que tienen muchos amigos y que tienen una gran flexibilidad para contactarse y se contactan bien, y después hay personas que les cuesta muchísimo tener un amigo, claro, que les cuesta mucho más, son introvertidos. Pero bueno, ojo, sobre todo cuando iniciamos una relación podemos tener un poco más de, ¿cómo podríamos decir? Yo no digo desconfianza, pero cuidado, ¿no? Cuidado que se nos va el programa, cuidado que se vienen las 9 y tenemos que entregar el programa. Bueno, mi querida Dorrit, ya estamos cerca de terminar el año, wow. Exactamente. ¿Cómo? Y el miércoles que viene creo que es 24. Sí.
justo nos va a tener a nosotros aquí en el programa el último día, el último día no, perdón. No, hoy está el 31. Claro, sí, cierto. Bueno, no se apure. No. Que ya viene rápido de por sí. Bueno, queridos oyentes, gracias. Todo bien. Les mando un besote enorme. Cuidado con los que se relacionan. Ahí está. Bueno, gracias, querida Dorrit. Un besote muy grande. Bueno, estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Bush en su columna de psicoanálisis, como todos los miércoles aquí en Radio Salud.